Si te paras de acento, estás sentado. Lo que importa es lo que se escucha, no lo que se... ¿Pudiste grabar? Sí, por supuesto. No, yo ahora tengo que cortar toda la introducción. Nada. ¿Cómo están? Buen día. Ahí... ¿Vieron que llegué tarde hoy? Bueno, fue intencional. No prendí esto, ¿no? Pobre Clarita haciendo malabares ahí, tocando cable, todo. No, era que estaba apagado. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Disculpa mía, mala mía. Bueno, llegué tarde porque... suena re malo, no quería saludar a nadie. No, estoy medio enfermo. Todos los síntomas de COVID, así que por las dudas, para no tener que decirle a cada uno, no, mira, no me saludé porque te voy a contagiar. No. Por ahí no, porque ya hace varios días que ando, pero para mantener alguna distancia y no contagiar a ningún hermano, porque los quiero y no los quiero ver enfermos, llegué un poquito tarde y ya. Así que cuando termina la reunión, no me vengan a saludar. La saludamos así de lejos, los saludo desde ya, que les vaya lindo, tengan un buen domingo, pero no les conviene acercarse a la peste esta. Me tenía que conseguir una túnica con campanitas, tipo leproso. Bueno, nada. Pasamos a lo que venimos. Vamos a continuar, tomamos un par de semanas de descanso del tema de noviazgo, pero lo vamos a retomar. ¿Por qué decís que no, Jas? Ya la tiene re clara, Jas. No te uso más como ejemplo hoy, si querés ya no. Listo, pobre. Le hice pasar un mal rato el otro domingo. Bueno, tenemos ahí el aparato. Habíamos hablado un poquito de esto, del ejemplo del iceberg, que la conducta de una persona en realidad es lo que menos hace a la persona. La mayoría de lo que la persona está bajo la superficie, como los iceberg. Vieron que se ve solo el 10%, 15%, no sé cuánto es, y el resto no se ve porque está bajo el agua. Bueno, como personas somos iguales. Lo que uno ve de afuera es muy poquito. La mayoría de lo que uno ve está bajo la superficie, está adentro. Pero eso que está adentro es la mayor parte de nosotros lo que determina lo que somos. Lo que se ve es la conducta, pero nuestros principios y nuestros valores van a determinar lo que realmente somos y cómo después nos vamos a comportar. Por eso es el ejemplo de la pirámide. En la base están los principios y las verdades. Esos principios, esas verdades que yo creo que son así, que son absolutas, van a manejar mis valores, cuáles van a ser mis prioridades, qué decido hacer, qué decido no hacer, y eso se va a reflejar en una conducta. Ahora, ¿por qué explicar esto? Bueno, porque en tema de noviazgo, yo no quiero hablar tanto de conducta, sino de principios. Porque lo que está complicado últimamente en estos tiempos, más allá de la conducta, uno puede salir a la calle y ver, ahora se viene la primavera y van a ver parejitas por todos lados, ¿no? Abrazaditos, los besos, abrazos, todos re mimosos se ponen. No sé por qué justo en la primavera debe ser, no sé, pajaritos, florcitas, va todo junto. Ahora, ¿por qué esa conducta? Bueno, porque los valores te dicen que eso está bien o que eso es estar de novio. Ahora, cuando yo voy a la Biblia y busco, bueno, ¿qué valores tendrían que manejar un noviazgo cristiano? Son totalmente opuestos, distintos a lo que el mundo presenta. Es más, creo que muchos valores del mundo incluso se han permeado y metido un poquito en lo que es la vida de iglesia. Y lo vemos reflejado también en... Perdón, pero esta cinta... Lo vemos en las conductas de la iglesia y se van permitiendo cosas que por ahí hace 20, 30 años no se veían. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esos principios. Habíamos dicho que íbamos a tratar 5 puntos. Tratamos solo el primero hasta ahora, patricentrismo. El padre como centro de la vida del hogar, como autoridad, como encargado de cuidar a los hijos y de guiarlos y de instruirlos en lo que es el noviazgo. O sea, no es el hijo el que tiene que elegir
Se puede elegir, pero no es responsabilidad del hijo ver con quién se va a casar, es responsabilidad de los padres ver que los hijos se casen bien. Obvio que los hijos eligen, pero los padres tienen que supervisar, los padres tienen que guiar, y en última instancia son los que van a decir sí o no. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Hoy en día esto ya casi no se aplica. Es más, muchos padres, incluso en las iglesias, se enteran que el hijo está de novio ya después de que se puso de novio. Bueno, eso no puede pasar. El padre lo tiene que aprobar, el padre lo tiene que avalar o no. Y él te va a decir, bueno, sí, está bien, me parece bien, es una buena persona. O por ahí te va a decir no, o por ahí te va a decir espera, todavía no es el tiempo. Pero los padres son los encargados de casar a los hijos, bíblicamente, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, no vamos a hablar de eso porque ya hablamos, vamos a hablar del que sigue, de lo que es la piedad. Y así como se ve en la pantalla muy fuera de foco, me viene bárbaro el ejemplo, ¿no? Como cristianos, a veces no tenemos muy enfocado qué significa esta palabra, la piedad. ¿Qué es la piedad? Vos buscás en Google piedad y te aparece la foto de Da Vinci, ¿era que dibujó el cuadro? O, bueno, no sé. Hay un cuadro muy famoso, una escultura muy famosa de la Virgen María teniendo en brazos a Jesús muerto, se llama La Piedad, ¿no? Entonces vos buscás la piedad, te aparece toda la información de la escultura famosa. Sí, creo que era Da Vinci. ¿Qué es piedad? Bueno, hay un par de versículos que hablan en la Biblia de esto. Vamos a definirlo un poquito, después vamos a ver cómo se aplica en el noviazgo. Ahí Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad para todo aprovecha. La piedad es buena para la vida cristiana porque tiene beneficios en esta vida y tiene beneficios eternos. La piedad tiene que ver con esas conductas que van a trascender lo que yo pueda hacer en este mundo. Aquellas conductas que tienen que ver con lo eterno, con lo espiritual, con la vida cristiana, con honrar a Dios, servir a Dios. Tito, capítulo 2, versículo 11-12, está lo opuesto a la piedad ahí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Impiedad. Lo opuesto a piedad, ¿no? Es obvio, opuesto. Ahora, a veces es más fácil describir una persona impía que una persona piadosa. ¿Qué es una persona impía? Alguien malo. Malvado. Malas intenciones. Bueno, saben que no hay tiempo ahora para desarrollar este. Es muy interesante el tema de la impiedad. Lo estudiamos con los hombres el año pasado. Algunos se van a acordar. Y te daba con un garrote el tema ese, un libro que estábamos leyendo, porque decía que el impío, la característica de la impiedad es no tener en cuenta a Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios de ninguno de sus pensamientos. O sea, la persona que se maneja independientemente de Dios es impía. Entonces decía, uno a veces piensa en el impío como el violador, el asesino, el ladrón, pero una persona puede ser, por ejemplo, un religioso como eran los fariseos, que hacían un montón de cosas bien, pero se olvidaban de tener en cuenta a Dios. Él también es un impío. Una persona puede hacer un montón de obras de caridad y ser buenísima en muchas cosas, pero si Dios no está en el centro de esas decisiones, es impío, aunque no se nota. ¿Por qué? Porque impiedad es dejar a Dios de lado y actuar en independencia de Dios. Ahora, piedad es todo lo contrario, entonces. Piedad es todo lo que hacemos en unión a Dios, teniendo en cuenta a Dios. Para ponerse un poquito griego no, técnico, vamos a hablar griego. No, ¿qué sería ponerse griego?
Es el COVID hablando, perdón. Para ponerse un poquito técnico. Viene del griego esta palabrita eusebeia. Eu quiere decir bien y sebo, ser devoto. Denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le agrada, que le es agradable a Él. O sea, una actitud en pos, o sea, una actitud que busca seguir, que busca obedecer, que busca honrar a Dios. Eso es una persona piadosa. ¿Cómo está compuesta estas dos partes de la palabra? O sea, eu, ya dijimos, es bien, correcto, algo ordenado. Y sebo es reverenciar, pero es también ser devoto, adorar, mostrar respeto. Me gusta que alguien lo traduce como reverenciar bien o incluso adorar correctamente. Una persona piadosa es una persona que sabe adorar correctamente a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, por medio de conductas que todo lo que hace es para honrar a este Dios. Adora bien. Ahora, obviamente somos llamados a ser piadosos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ser una persona piadosa es aquella que refleja con su conducta que Dios es quien gobierna su vida y que lo adora solo a Él. O sea, la piedad es útil para todo. O sea, para todo aprovecha. ¿Se acuerdan que decía ahí Timoteo? Tiene recompensa en esta vida y tiene recompensa en la venidera. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas para Dios. Él no es deudor de nadie. Ahora, no vamos a hablar de la piedad en general, sino aplicada a nosotros, los que queremos ponernos de novia. De nuevo, con vos, mi cielo. Ah, qué susto, ¿eh? No. Bueno, aplicada a este tema del noviazgo. O sea, no podemos divorciar lo que es piedad de lo que es noviazgo. De ningún área de la vida, valga la redundancia, la aclaración, pero sobre todo en esta etapa tan especial. ¿Cómo debe afectar el principio de la piedad en el noviazgo? Antes de ponerte de novio. Vamos a hablar un poquito de esa etapa que todavía no conseguiste con quién. Estás orando, estás buscando, estás clamando de rodillas, en ayuno. No. Antes de ponerte de novio. Que algunos se rió porque es cierto. Viví para Dios. O sea, una persona piadosa es una persona que vive para Dios. No solo el adulto, no solo el que es grande, el que es líder, el que es joven, el que es adolescente debe ser piadoso y debe aprender a desarrollar una vida piadosa. Ahora, si vamos a 1 Corintios 7, Pablo da un montón de instrucciones para lo que es ya el matrimonio y bueno, en qué situaciones muy específicas una persona podría separarse si la persona es inconversa, en qué situaciones no podría, y da un montón de instrucciones. También da instrucciones para los solteros, o sea, de 0 años hasta que se casa. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, ahí 1 Corintios 7, 32 al 34. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Resumiendo, el soltero se preocupa por ser piadoso, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Solteros, ustedes que todavía no están casados, no por lo que sea, Dios no le mostró con quién, todavía no ha llegado ese tiempo, no importa cuántos años tenés, no importa si tenés 10, 5, 7, 15, 30, 40. Si no tenés una responsabilidad de estar cuidando o atendiendo a un esposo o una esposa, tu responsabilidad es cuidar las cosas del Señor. Es servirlo a Él en primer lugar, es ser una persona piadosa. Tenés que ocuparte en esto. O sea, no es el tiempo de ocuparse en buscar novio o novia. O sea, bien, o sea, tampoco te duermas en los laureles, pero no es que tu ocupación tiene que estar ahí. Tu ocupación está en el Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor.
de cómo agradar al Señor. Cuando te cases ya no vas a tener tanto tiempo para hacer eso. O sea, no es que servir a tu esposa no es servir al Señor, pero es una distracción y lleva un tiempo muy grande que se lo podrías dedicar directamente a la iglesia si no estuvieras casado. Cuando dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, no es el mundo en el sentido malo como lo conocemos, ¿no? De no ames al mundo ni las cosas que dan. No es que tu esposa es mundana y sos un mundano por casarte. No va por ahí. Es que tu matrimonio no va a pasar a la siguiente vida. Vos estás casado en este mundo y acá se acaba todo. Todo lo que construyas con tu esposa, esa amistad, esa relación, todo. O sea, lo siento, personas casadas que piensan que, bueno, vamos a estar para siempre juntos. No, para siempre hasta que te mueras y en el cielo ya no. Lo siento, pero es así. Allá ya no vas a estar casado. Entonces, el matrimonio dura acá. Esa relación se termina acá. Entonces, todo lo que inviertas en esa relación quedó acá, más allá de las cosas que obviamente las haces para Dios cuando las haces para el otro. Mujeres solteras, y me refiero a mujeres tal vez de 12 años, de 15. Si sos soltera, vos tenés, tu ocupación es ser santa sin cuerpo como en espíritu. Algo santo es algo apartado para Dios, para ningún otro. Hasta que no tengas un marido, tu marido, entre comillas, es el Señor. Ocupate de Él, agradalo a Él, servilo solo a Él. Viví el señorío de Cristo, que Él sea lo primero en tu vida, que agradarle a Él sea tu prioridad. Este miércoles que pasó, creo que nuestro grupo, la reunión casera, está un poquito adelantado con respecto al grupo en la casa de Karina. Estuvimos viendo los roles de esposos y esposas. Ahí no llegaron a esa parte. ¿Ustedes también? Sí, estamos ahí. El de Playosa, bueno, bien, estamos todos lo mismo. Ahí vieron en el estudio que justo antes de hablar de los roles de esposo y esposa, está el pasaje que habla de ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu. Una persona que no es controlada por el Espíritu no podría ser un buen marido, una buena mujer. Entonces, si no aprendiste a ser piadoso antes de conseguir a tu pareja, si Cristo no es el centro de tu vida antes, no pienses que después lo vas a poder hacer. Por la gracia de Dios tal vez sí, pero el tiempo de hacerlo es antes. El tiempo de aprender a ser una persona piadosa es antes. Ni que hablar si Cristo aún no está en tu vida. Freddy nos contaba bien, ¿no? Ese momento especial en donde uno puede reconocer al Señor y entregarle su vida a Él y recibirlo para que sea tu Salvador. Si nunca experimentaste eso y Jesús todavía no está en tu vida, empezá por ahí. Empezá por venir a Cristo, empezá a vivir una vida cristiana. Es lo básico, es lo primero. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos no necesitas un esposo o una esposa, vos necesitas la salvación. O sea, de más está buscar a alguien para vivir tu vida acá si no tenés una vida allá. Entonces, primero aceptá a Cristo, empezá por ahí. Después, si ya lo tenés, empezá a vivir para Él. Y después, sí, llega el momento de elegir. Bueno, ya soy piadoso, ya soy piadosa, sé honrar al Señor, sé servir al Señor, sé hacer sacrificios por Dios. Bueno, empecemos a buscar a ver por quién voy a hacer sacrificios acá en la tierra. Porque el matrimonio es eso, es sacrificio, es entrega, es renuncia. Si no lo aprendiste a hacer antes, no lo vas a hacer después. Pero si ya lo estás aprendiendo, bueno, ahora digamos que hay un tiempo de elegir. Ahora, la piedad también se aplica en eso. ¿A quién elijo? ¿Con quién me tengo que casar? O sea, Dios tiene que ser el centro en esta decisión. Y Dios es muy claro en su palabra en esto. Solo podés elegir una persona creyente. Solo podés elegir a alguien que también sea parte del pueblo de Dios. No se puede, vos no elegís una persona por ser buena, por ser simpática, por ser amorosa.
O sea, sí, amén, entiendes. Si no te parece simpática y buena, no la elijas tampoco, ¿no? Pero lo primero tenés que ver es que esa persona tenga a Jesús en su vida. Lo dice la Biblia, o sea, desde Génesis incluso. O sea, pero la iglesia no estaba en Génesis, es cierto. Pero ¿se acuerdan que mencionábamos el domingo anterior que hablamos del tema que incluso el Antiguo Testamento, dice Romanos, dice Corintios, que está escrito para darnos un ejemplo a nosotros, para enseñarnos y amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado ya los últimos tiempos, para que aprendamos de lo que ellos hicieron, y de sus ejemplos, y de sus errores, y de sus aciertos también. Bueno, y tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, como Dios quería que su pueblo, el pueblo que él elegía, sea un pueblo santo y apartado, incluso en este tema de los matrimonios. Y tenemos los ejemplos por ahí de Abraham. ¿Me ayudan a leer algunos versículos? Porque la verdad que yo estaba seguro que mi Biblia estaba en el auto y no estaba. Tengo otra que podría haber usado, pero tiene letra muy chiquita y no la veo. Así que ayúdenme. No se quedó en Buenos Aires. Decime que no se quedó en Buenos Aires. ¿Alguien quiere buscar este pasaje y leerlo? Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi mano, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí tendrá que ver, bueno, tiene bastante que ver. O sea, Moisés escribe esta historia y cada detalle que Moisés cuenta, lo cuenta con una intención, un propósito. No cuenta así cosas al azar. Podría haber contado un montón de cosas al azar, pero elige contarnos esto, puntualmente. Que a la hora de que Abraham quiso casar a su hijo, no quiso que sea con alguien de un pueblo que Dios no había elegido. Abraham sabía que él era elegido por Dios especialmente para que de su descendencia iba a venir el Salvador del mundo, la persona en la que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, él sabía que su linaje era especial. Sabía que esto no se tenía que contaminar. Entonces, desde ahí, Abraham ya tiene este cuidado. Y Moisés lo escribe para contárselo al pueblo de Israel, porque después Moisés, vamos a ver en la ley, él le va a hacer este mismo mandamiento, esta misma ley al pueblo de Israel. Ustedes no tienen que mezclarse con personas que no son del pueblo de Dios. Y empieza ya Moisés contándonos el ejemplo de Abraham. Dice, no quiero que mi hijo se case con una cananea. No había ninguna ley que lo prohibiera, pero Abraham ya era consciente de esto. Sigue la historia y vemos que Isaac hace lo mismo. ¿Alguien me ayuda a leer ahí Génesis 28 un poquito más adelante? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. De nuevo, la instrucción de Isaac a su hijo, ¿no? Dice, no te cases con ninguna de las personas de fuera de la familia. Anda. No era mal visto en ese tiempo, él se casó con una sobrina, hijo del hermano de su madre, prima. Bueno, Dios habrá cuidado de esos hijos para que nazcan bien. No estaba tan comprometido el tema del ADN, información genética, todavía no había problemas en los parentescos. Pero él va a buscar dentro de su parentela. Es interesante que Jacob le dice, busca mujer, nunca le dijo busca esposas, mujeres. Pero él fue y se buscó a 2. Y así le fue. Bueno, comentario al margen. Ahora, Moisés
va a presentar a otro personaje también, un tal Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? El hermano de Jacob. Y Jacob, Esaú es presentado como un villano en Génesis. Es el malo. Porque Esaú, o sea, para el momento que Moisés está escribiendo esto, Esaú ya era el patriarca, el ancestro del pueblo de Edom. Los edomitas eran enemigos acérrimos de Israel. Entonces, cuando Moisés cuenta la historia de Esaú, lo presenta como el malo. Este es el culpable de que ahora tengamos todos los edomitas que nos quieren matar. Entonces, va a mencionar cosas malas de Esaú, Moisés. Ahora, miren cómo, dentro de todo lo que menciona mal, hace referencia a sus mujeres. Ayúdenme a leer esos versículos. Miren lo que hizo Esaú. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Bebi, Eteo, y a Besanat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él se cortó solo, sin la guía de sus padres, buscó mujeres que no eran de su linaje, ¿no? Se mezcló con mujeres del mundo. Y el otro, bueno, también, más mujeres. Sí. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de la hija de Canaán. El 9. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaí, además de otras mujeres, de sus otras mujeres. Unas joyitas, Esaú. No, pero nada. Sí, perdón. E igual hoy en día viste que se usan todos esos nombres así. Es buena lista para sacar nombres. O sea, vio que a su padre le parecía mal que ellos se casen con las mujeres cananeas porque le había dicho a Jacob que se case solo con alguien de la familia. Entonces, ¿qué fue él? Fue y se casó con una cananea. Para llevarla contra el padre, Se casó mal. Y la Biblia y Génesis se encarga de presentar, esta es una señal de una persona mala, la que no se sujeta a sus padres, a quien elige, la que va y elige a alguien fuera del pueblo de Dios sabiendo que tiene que elegirla dentro del pueblo de Dios. Y todavía no había ningún mandamiento de no casarse con mujeres extranjeras, pero por sentido común ellos ya sabían que era así. Ahora, después llega la ley, llegan todos estos libros que nos aburren mucho, ¿no? Levítico, Números, Deuteronomio, que son muy buenos, se los recomiendo. ¿Querés aprender lo que es el temor de Dios y la santidad? Lee Levítico. Vas a decir, qué perno Levítico. Es impresionante la importancia que se le da a la santidad para acercarse a Dios. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Ayúdenme con solo el último, porque el resumen, o sea, dicen todos, es la misma ley. Nehemías 10 del 29 al 30. El que lo tenga. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que darían la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Interesante que de tantas cosas que tiene la ley, dice que ellos se comprometieron a guardar toda la ley y que, bueno, después menciona un par de cosas más, pero hace énfasis en esto.
no nos vamos a mezclar con las naciones del mundo. No vamos a dar nuestras hijas a sus hijos, sino vamos a tomar de sus hijos para nuestras hijas. Era la principal marca de un pueblo santo. Un pueblo que no iba a emparentar con otros pueblos que no temieran a Dios. Es más, ahí en todo el contexto de Nehemías era un pecado en el cual el pueblo ya estaba cayendo otra vez. Entonces, bueno, viene ahí una reprensión por parte de Esdras y acomodan las cosas y vuelven a comprometerse a eso, guardar la ley y no mezclarse con las demás naciones. Ahora, alguien me podría... Ya escuchaba la pregunta acá en la cabeza mientras estaba haciendo el estudio. ¿Y qué pasa con Ruth entonces? ¿No? ¿Alguien lo pensó? Sí. Ruth la Moabita, tatarabuela del rey David. Pero ella tomó decisión de seguir al pueblo de Dios. Eso. Ella se convirtió al judaísmo. O sea, no dice la Biblia que se convirtió, pero lo ves en su declaración. Ella va y le dice a Noemí, mi pueblo será tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, ella se identifica, se convierte al judaísmo y después se casa. O sea, era de un pueblo extranjero, pero tuvo primero una conversión, después siendo parte del pueblo se casa. Pero no hay registros en el Antiguo Testamento que aprueben sino una unión. O sea, no era por raza, sino más bien por credo, por fe. No tenés que casarte con nadie que no sea judío de fe, de credo. Ahora, después de la ley, ya vimos antes de la ley, se casaban solo con personas del mismo linaje, en la ley, personas del mismo pueblo, después de la ley, o sea, hoy. ¿Cuál será la ley de Dios para hoy? Bueno, Dios no cambia. Ayúdenme a buscar un par de versículos. Ahí en 1 Corintios, ya estuvimos viendo un poco antes, el que quiera lo puede leer. Dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Está justo hablando de las viudas en el contexto, entonces uno diría, bueno, pero se lo está diciendo a las viudas. Sí, pero el principio se mantiene, digamos. O sea, cuando Pablo dice que la mujer está unida a su marido de por vida, pero si su marido muere se puede volver a casar, hace una aclaración, pero ten en cuenta que solo puede ser en el Señor. Solo es válido el casamiento de una persona creyente en el Señor. ¿Y qué significa en el Señor? Bueno, con otra persona creyente. O sea, cuando elijas a alguien para casarte, elegí una persona creyente. Eso le está diciendo Pablo. O sea, es muy categórico. Un poquito más adelante, 2 Corintios 6, 14. Que lo tenga, lo va leyendo, porfa. No unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y el que sigue. Sí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí está. Un mandamiento que es cierto que el principio que se da acá abarca más que el casamiento. Cuando dice no os unáis en yugo desigual, uno piensa primero en el casamiento porque todo el contexto de la carta, o sea, Pablo es un tema que casi más trata, más en ese entorno, en ese contexto. Pero yugo desigual puede ser cualquier tipo de relación que te una a otra persona. Incluso una sociedad comercial donde vos tenés que tirar de lado a lado con otra persona y estás comprometido con alguien, si esa persona no es creyente, va a haber un problema ahí de principios, de conducta que va a hacer eso muy difícil. Entonces Pablo dice, no se comprometan con nadie que no sea creyente. Eso se refiere, no se unan en yugo desigual. Y va a dar 4 razones. Medias raras en la Reina Valera, pero ahí él explica, porque vamos a explicar un poquito cada una de las palabras. Dice, porque no puede haber compañerismo. ¿Por qué
Comunión, dice, hay entre la luz y las tinieblas. Esa palabra se refiere al compañerismo, a compartir cosas unos con otros. No se puede. Si uno es de la luz y otro de las tinieblas, no pueden compartir nada. No puede haber comunión. Es la misma palabra koinonía que se usa para hablar del compañerismo y la comunión dentro del pueblo de Dios. No puede haber comunión entre un creyente y un no creyente. No puede haber koinonía. No puede haber concordia, me encanta esa palabra. Suena raro en español, pero es una palabra compuesta que literalmente significa sonar juntos. O sea, emitir el mismo sonido. O sea, estar sonando la misma frecuencia. Qué lindo para hablar de una pareja, ¿no? Un matrimonio que suenan al unísono, junto al mismo pensamiento, mismo corazón. Bueno, no se puede dar esto si no son los dos creyentes. No pueden estar en la misma página, diríamos hoy en día. ¿Y qué parte dice? O sea, no puede haber participación. Vos no podés participar en nada de lo que el otro participa. Te casás con una persona no creyente y vos, de los mismos símbolos que acabamos de participar, vos participás de la Santa Cena, él no. Y fuera en otro ambiente, él quiere irse por ahí son jóvenes, quiero salir al boliche, acá, allá, y vos no podés. No pueden participar de nada juntos. Entonces, Pablo da un mandamiento y dice, bueno, no os unáis en yugo desigual. Y no es algo que se le ocurre a Pablo ahí, es algo que viene en el carácter de Dios y que él lo viene mostrando desde Génesis. El pueblo de Dios no puede mezclarse con los que no son del pueblo de Dios. Y no porque sean peores personas a los otros, no tiene nada que ver con carácter, con conducta. Por ahí podés conocer, chica, vos podés conocer un hombre muy trabajador, responsable, bueno, hombre valiente, no sé. Pero si no tiene a Cristo le falta lo más importante. No se puede. Y al revés también, varón, vos podés conocer una mujer en el mundo que puede ser buena, cariñosa, que te haga sentir bien, divertida, que la querés al lado tuyo toda la vida, pero si no tiene a Cristo, no se puede, le falta lo más importante. Nunca vas a sonar juntos, nunca vas a tener armonía con esta persona, jamás. Y no podés jugar a la ruleta rusa diciendo, bueno, pero tal vez en algún momento conozca a Cristo. Que entonces voy a pecar y voy a elegir fuera de la voluntad de Dios hasta que algún momento, si ella es creyente, las cosas se arreglan. No, ya deshonraste a Dios con tu decisión, porque elegiste impíamente, no elegiste de acuerdo a la piedad, elegiste sin tener en cuenta a Dios y eso no se hace. Hay un videíto que justo lo encontré hace un tiempo y sabía que tenía que hablar de esto y dije, uy, mirá, no soy el único loco que piensa así. ¿Lo conocen al loco este? ¿Cómo loco es? Ya, nunca Paul Washer jamás lo va a ver, así que no pasa nada. Bueno, a este respetable predicador llamado Paul Washer. No sé si le puedo poner play de acá. Sí, bueno, ¿saben leer labios? Adivino lo que está diciendo. No, ahí ya los sonidos. Pero es creyente. Sí. Ella sí, él no. Entonces, ¿sabe qué? Si ella estuviera en mi iglesia, ella no solamente tendría que hablar con usted, ella tendría que hablar con los ancianos. Porque los ancianos no permitirían tal cosa. Porque la Biblia es muy clara. Un creyente no debe enamorarse o casarse con un incrédulo. Y ella necesita saber que está haciendo daño al chico. Porque por medio de su desobediencia, ella no puede predicar el evangelio a él. Es mejor que ella diga lo siguiente: mira, si tienes interés en mí, tienes que darte cuenta que soy una cristiana y que no voy a salir contigo. Pero eres una persona importante para mí, entonces debes hablar con mi papá, con los ancianos, debes escuchar el evangelio, debes convertirte. Y después de convertirte,
ella no va a salir con él. Ahora ella tiene que crecer y llegar a ser hombre maduro en la fe. Y si él dice, no, demasiado tiempo, entonces, no, ella, si ella quiere hacer lo mejor para él, entonces ella tiene que obedecer al Señor. Clarito. Coincido ahí con mi amigo. ¿Querés hacerlo mejor? Obedece al Señor. No queda otra. Sí, pero yo la amo, yo lo amo, y por ahí si estamos juntos, yo logro llevar a la iglesia y por ahí conoce a Cristo. ¿Y de qué Señor le vas a hablar si vos no lo estás obedeciendo? Y cuando él llega a la iglesia, chicas, vos lo trajiste en converso y conoce que el Evangelio trata de recibir a un Señor, a un Salvador, y que ese sea el centro de tu vida, y vos como mujer lo trajiste a la iglesia y te pusiste novia con él, pero vos no estás obedeciendo a ese Señor del que le estás hablando. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué se trata el Evangelio? O sea, con tu boca le vas a decir algo, pero con tus actitudes se lo vas a estar negando. No le estás haciendo ningún bien. ¿La amás? ¿Lo amás? No empieces nada. Tráelo a la iglesia, invítalo. Adolescentes, jóvenes, a la reunión de hombres, mujeres, no sé, de acuerdo a la edad, la etapa en la que estés, que conozca a Cristo. O sea, te aseguro que esa persona inconversa que vos amás, hablando en un caso hipotético, si realmente lo amás, lo que mejor le puede pasar no es conocerte a vos, es conocer a Cristo. Y tal vez vos podés llegar hasta incluso a ser de estorbo. Lo único que le estás demostrando es que sos una persona egoísta. Me importa más conseguir lo que yo quiero que obedecer a Dios. A ese Dios que en algún momento te quiero presentar. Pero bueno, yo sé que Dios es un Dios de misericordia también. Y no quiero hablar mal de matrimonios que hoy conozco que tal vez están acá y en un momento de debilidad, eligieron mal, y después Dios restauró y arregló un montón de cosas. Y sí, Dios puede restaurar, Dios puede enmendar, Dios puede enderezar cualquier cosa torcida, y amén por eso. Pero el daño que le hacemos a su nombre, ¿cómo lo borramos? Ya está hecho. Seguimos. Elegí piadosamente, elegí para Dios. Entonces, elegí también una persona. Sé que el mandamiento es que sea creyente, pero anda un poquito más allá. Si tu prioridad es ser una persona piadosa, una persona que Cristo sea el centro, entonces cuando elijas, tenés que elegir a alguien que te ayude a cumplir con eso. Elegí a alguien que te ayude realmente a seguir mejor a Dios, a obedecerlo mejor, a honrarlo mejor. Me gusta esta frase que la usé el año pasado con los adolescentes. Decía un comentarista: corre tan duro y rápido como puedas hacia Jesús. Mira hacia tu izquierda, mira hacia tu derecha, cásate con alguien que corra junto a ti. Qué lindo. Alguien que te ayude a correr mejor la carrera cristiana, no alguien que te estorbe. Alguien que te ayude a acercarte a Dios. El acercarse a Dios es el bien, dice Salmo 73. Pero al alejarse de Dios es perecer, es ser destruido. Elegí a aquella persona que te ayude a acercarte a Dios y aquella a quien vos puedas ayudar a acercarse a Dios también. La piedad primero. Y no llegamos al noviazgo todavía. Pero este es obvio, ¿no? Si hiciste todas las cosas bien hasta este punto, bueno, ¿y cómo va a ser durante el noviazgo ser una persona piadosa? ¿Cómo se aplica la piedad acá? Bueno, seguís viviendo para Dios. Dice 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Te querés casar? Me parece genial. Yo también me quise casar en un tiempo y no me arrepiento. Bien.
Lo tenía que decir. Pero que ese deseo no sea algo egoísta, no sea algo, yo lo quiero porque es lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir realizado, porque esa persona es lo máximo y lo quiero tener al lado mío. No, que incluso esa persona cuando la elijas y la tengas al lado, que Dios siga siendo el centro. Ahora, así como vos tenías un proyecto en tu vida de servir a Dios y honrar a Dios y dedicar tu vida a Dios, bueno, ahora juntos hagan ese proyecto de vivir para Dios. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestro matrimonio? ¿Cómo lo vamos a servir mejor juntos que solos? Y hacelo. Un noviazgo piadoso es el que deja que Dios tenga totalmente el control de la relación. No vas a hacer nada fuera de su voluntad. Su prioridad siempre es agradar a Dios tanto en cuerpo como en espíritu. Y en última instancia, 1 Corintios 7, 32 al 34 también se aplica en esta etapa. Ya lo leímos. Es ese pasaje que dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa o a su esposo, pero el soltero, ¿de qué tenía cuidado? De agradar al Señor. Cuando estás de novio, ¿estás casado o estás soltero? ¿Por qué dudar? Cuando estás de novio, ¿estás casado o estás soltero? Estás soltero. Bueno, vos no estás en la etapa todavía donde tenés que agradar a la otra persona, ¿no? Vos no vivís para estar junto al otro y todo el tiempo con el otro y ahora somos pareja y ahora... No, todavía no son nada, son solteros. Su prioridad sigue siendo ver cómo estar más involucrado en el ministerio, en el servicio, en la iglesia, testificando, en la etapa de la vida donde estés. ¿Sos estudiante? Tu prioridad es ser un buen estudiante y glorificar a Dios en el lugar donde te puso, en tu escuela, en tu universidad. Sacate buenas notas, en tu casa siendo un buen hijo, siendo un buen vecino, ayudando a tus padres. Glorificá a Dios donde está. Si sos soltero, es tu responsabilidad todavía, aunque tengas novia. La novia es un proyecto, no es una realidad todavía. Es un proyecto de matrimonio, pero no te casaste. ¿Estamos? O el novio. Es un proyecto de hombre, no. Es un proyecto de esposo. Si es un proyecto de hombre, no lo elija como novio porque no. Eligió un hombre. La piedad es Dios en el centro siempre. Antes, durante el noviazgo. Y si realmente lo lográs, cuando llegue el momento de casarte, no vas a tener que hacer un gran cambio en tu vida. Vas a seguir siendo un siervo de Dios y vas a seguir viviendo para Dios. Y de esa forma vas a tener un matrimonio exitoso y feliz. Y te lo dice alguien que tiene un matrimonio exitoso y feliz, a pesar de que le ha pifiado en varias cosas. Pero Dios es fiel. ¿Estamos? Oramos y ya pasa Freddy a terminar de cerrar la reunión. Padre del cielo, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, por los ejemplos que encontramos en ella, pero también por los consejos que nos das. Señor, tú más que nadie quieres que seamos felices, que tengamos vidas plenas y que tengamos familias que sepan glorificarte, que sepan honrarte. Señor, el mundo necesita ver familias que reflejen a Cristo y a la iglesia. Pero qué difícil es tener una buena familia si no se empieza bien desde las bases. Señor, que este principio de la piedad gobierne nuestras vidas, no solo de los solteros, Señor, de todos, en la etapa en la que estemos. Señor, que seamos personas piadosas, que tú siempre seas el centro y que te honremos y busquemos glorificarte, Señor, en todo. Y perdónanos, desde ya te pido por todas las veces que te hemos fallado y que te vamos a fallar. Porque siendo realistas, Padre, qué difícil se nos hace obedecerte y qué fácil somos a veces que fácilmente pecamos y te sacamos del foco de nuestras vidas, Padre. Que siempre seas el centro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.